Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa totalmente en vivo, organizado por CADE, Capacitación, Actualización y Desarrollo Empresarial SC. Este foro me permito compartirlo y pues la verdad es que me da mucho gusto compartirlo aquí con mi buen amigo, el doctor, Armando Ramírez Villa, José. Muy y buenas noches amigos. un servidor, doctor José Padilla Hernández, quienes tenemos el gusto de organizar esta plática sobre temas del mundo fiscal. Recordemos que este programa está dedicado exclusivamente para aquellos estudiantes de las carreras de contaduría, derecho, finanzas, administración y todas aquellas carreras afines. No obstante, pues son bienvenidos hoy todas aquellas personas que gustan de los temas apasionantes en el ámbito fiscal. Armando, hoy día tenemos un programa denominado Las obligaciones de los contribuyentes. ¿Qué te parece si antes de que iniciemos y entremos de lleno, hacemos un pequeño preámbulo con respecto a el tema que comentamos de la relación tributaria para dar entrada a las obligaciones fiscales? Claro que sí, José, con mucho gusto. Ustedes saben, contadores, alumnos, audiencia, en programas anteriores estuvimos platicando justamente la relación tributaria, como lo señala José, en donde indudablemente interviene el contador público, ¿verdad? Y es una pieza fundamental de esa relación tributaria, el contador público. Y decíamos en aquel programa, José, que dentro de esa relación tributaria, bueno, pues tiene que ver el Estado y el contribuyente, ¿no? Y se generan en ambos derechos y obligaciones. Y dentro, por supuesto, de estos derechos y obligaciones, pues la obligación principal para los contribuyentes, el de desprenderse un poco, ¿verdad?, de su patrimonio, es decir, contribuir para el gasto público, Así es. ¿verdad? De manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, como lo dice el 31, fracción cuarta, que siempre les decimos a nuestros queridos alumnos que se lo aprendan de memoria, Así porque es. de ahí es de donde se deriva todo, ¿verdad? Exactamente. Es la columna vertebral por la cual nosotros, los gobernados, estamos obligados a contribuir al Estado mexicano. Hay que caerse con sus impuestos, Armando, aunque no te guste. Es una obligación. Sin duda alguna, y fíjense, aquí la parte relevante es de que cuando realizas actividades que se ubican en los supuestos normativos de las distintas leyes fiscales, tributarias, como las quieran ubicar, llámese, empiezas a obtener ingresos, empiezan a trabajar, José, Sí, emprenden un negocio, así ¿no? es. Como se da actualmente, ¿verdad? Que la necesidad, las condiciones económicas, pues los han llevado a tener que reinventarse en muchos casos para buscar una fuente de ingreso, Sí. siquiera ya no digo para vivir sana o cómodamente, sino para sobrevivir. Acuérdate que además ser fifi, pues hoy día está mal Bueno, visto. O sea que pues hay que sobrevivir. Pareciera ser que pues estamos así como que ahorita pues es nada más ir saliendo del paso, ¿no? claro que sí. Y entonces se realizan esas actividades, ¿no? Empiezas a realizar actividades. ¿Cuáles actividades? Que si prestas servicios, que si emprendes un negocio, enajenas bienes, o que si tienes bienes, ¿no?, de los que heredaron, ¿no?, de los propios que has generado, de un patrimonio, y estos bienes los sometes a un arrendamiento, ¿verdad? Inclusive, y empiezas a realizar esas actividades con las cuales, bueno, se incrementa tu patrimonio. Sí. A partir de ese incremento del patrimonio, bueno, pues se generan obligaciones, como lo decíamos en la relación tributaria, y entonces nace justamente la obligación. Pero no solo la obligación desde el punto de vista de que cuando configuras el supuesto, es decir, cuando te ubicas en el hecho generador del ingreso para que nazca la obligación tributaria, sino desde el momento en el que ya tienes una relación, a lo mejor profesional, o tienes una relación de trabajo, o emprendiste tu negocio y empiezas a realizar tus actividades. Efectivamente, y aquí tiene lugar pues la obligación número uno, como bien lo apuntábamos la vez pasada, y que se refiere a la obligación del pago, ¿no? Pero luego vienen otras que son clasificadas por la doctrina, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer y obligaciones de permitir. Y en este caso a mí me gustaría, Armando,
que platicáramos acerca de las obligaciones formales de hacer, y para cuando tú, como bien comentas, empiezas a generar riqueza, hay leyes que tutelan esta situación y te dicen, oye, ¿qué crees? Por generar ingresos tienes que pagar impuestos sobre la renta. Ejemplo, entonces, pues nace la obligación número uno, que es, primero, pues el registrarte ante el RFC. ¿Para qué? Pues obviamente para que las autoridades fiscales tengan la forma de cómo controlarte, cómo fiscalizarte. Te das de alta, te otorgan, te dan un RFC, tú obviamente tienes que señalar tus actividades, el régimen fiscal al que te corresponde, tu domicilio fiscal, etc., etc. Entonces como que ya estás listo para entrarle pues a la formalidad, porque bien lo puedes hacer, eh, algunas personas lo hacen por fuera, no tienen RFC. Aquí quisiera hacer una aclaración. El hecho de que no se hayan dado de alta en el RFC no quiere decir que no estén obligados al pago del impuesto sobre la renta. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, el caso de simplemente de que generen ingresos, pues eso es lo que te lleva a la obligación del pago, que no lo realicen, eso es muy distinto por efectivamente el hecho de que, bueno, pues no cumplieron con esa obligación inicial de darse de alta. Aquí una parte relevante para todo nuestro auditorio es considerar que en el momento en el que ustedes están obteniendo ingresos, nada los puede liberar de pagar impuestos, José. Así es. No hay forma de pagar impuestos y verdaderamente queremos transmitirles, y de hecho su servidor lo hace siempre, todas las aulas lo saben, nuestros alumnos que nos hacen el favor de acompañarnos, que por cierto, pues pueden emitir todas las preguntas que ustedes quieran, ¿verdad? Decimos siempre, si las sabemos, les damos respuesta, y si no, las dejamos ahí guardadas para el siguiente programa. Para el siguiente programa, no se preocupen. La parte relevante que queremos transmitirles es el hecho de, en el momento en el que ustedes empiezan a obtener ingresos, a generar ingresos, se convierten en personas económicamente activas, José, que es lo que se requiere justamente para reactivar una economía, ¿verdad? Claro. Pero esta reactivación, a partir justamente de que existan las condiciones que nos permitan aspirar a ¿qué? A emprender un negocio, o las opciones para contratación para los estudiantes, los contadores, que bien se pueden contratar ya como auxiliares, prestar servicios, en fin, para los contadores también que lo hacen, en fin, cualquier profesionista, inclusive los de oficios, es decir, toda la gente económicamente activa, pero en este caso la formal, como lo decías, porque no necesariamente todos se dan de alta, ¿verdad? Por eso tenemos la economía informal, pero generan ingresos. Pero aquí sí quisiera hacer un matiz, y eso es muy importante. Porque algunas de las gentes, José, ejercen la opción de la economía informal. Y al referirnos a economía informal, estarás de acuerdo que son aquellos que no se dieron de alta en el RFC y no pagan sus impuestos, ¿no? Por llamarlos de una forma. Bueno, pues porque las opciones en la formalidad les resultan muy caras. Porque tienen que pagar muchos impuestos. Porque aparte los costos justamente los que tienen que ocurrir con base en esas actividades, bueno, pues no les permiten un sostenimiento a largo plazo. Pero en las condiciones actuales, no nos va a dejar mentir nuestro auditorio, en las condiciones actuales, ¿qué ha sucedido? Hubo mucha pérdida de empleo, José. Sí. Y esa pérdida de empleo, pues evidentemente, pues al existir mucha población que se encuentra desocupada y no se generan los espacios para ocuparlos, tienen que generar ingresos. Fíjate que me diste, con esto que comentas, Armando, me das la pauta para lo siguiente. Luego dicen, oye, ¿cómo hago negocio? Pues mira, hay una forma de hacer negocio. Hay varias, pero una es detectar una necesidad que tú veas en el mercado. Y hoy día, con el tema de la pandemia, pues a muchas personas les da frío salir por comida. Entonces optan por pedir para que le lleven el alimento hasta casa. Bueno, pues entonces una forma de hacer negocio es que aquellas personas que puedan brindar el servicio, no solamente de la entrega del alimento, Armando, sino de la preparación del alimento y irlo a ofrecer a través incluso de estas redes sociales por las cuales nosotros ahorita tenemos bien a bien la oportunidad de compartir un conocimiento que es algo que a ti y a mí, pues yo creo que al igual que a mí, tú estás gustoso de compartir el conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco. Y bueno, las redes sociales es un medio por el cual llega a N personas
Y de la misma manera esta persona que detecta la necesidad y entonces dice, oye, pues me voy a hacer una alianza a lo mejor con un chef, con los cocineros, con el publicista, etc. Y entonces arman su producto y lo empiezan a ofertar vía redes sociales, Armando. Además, pues ya tenemos en el mercado el tema ese de los que se dedican a repartir utilizando las plataformas digitales. Entonces aquí lo que se hizo fue, detectaste la necesidad, ok, ahora hay que encontrar el satisfactor. No sé tú cómo veas. Áreas de oportunidad. Exacto. Áreas de oportunidad. Mucha gente se reinventó y de acuerdo a lo que estás diciendo, inclusive lo vieron en la televisión, lo estuvimos viendo ahí, como un gimnasio se reinventó y en el gimnasio estaban vendiendo, ¿qué estaban vendiendo? Estaban vendiendo creo que tortas, ¿verdad? Estaban vendiendo tortas, le ponían ahí el nombre de las tortas, nombres de ahí del gimnasio. Se reinventan. ¿Por qué se reinventan? Porque las condiciones, las circunstancias económicas no son las mismas que teníamos antes de esta pandemia. Claro. Existen consecuencias y esas consecuencias, todos ustedes lo saben, y si no lo saben, se los transmitimos, van todavía a perdurar por un tiempo más. Y ese tiempo más no estamos hablando de un año, por lo que se refiere al enfoque económico. De tal suerte que surge la necesidad para que los estudiosos de esta materia, y no solo los estudiosos de la materia, me refiero a los contadores, no, todas las carreras afines y todos los empresarios, todas las personas que realicen negocios, inclusive que perciban ingresos, requieren de saber justamente del cumplimiento de esas obligaciones para varios puntos. Dentro de uno de ellos, José, es para evitarse riesgos, ¿verdad? Claro. ¿Riesgos de qué? Ustedes saben, no hace falta decirlos, de que llegue, como dicen por ahí coloquialmente, José, de que les caiga la voladora, de que les caiga la voladora y les detecten algo, ¿no? Ya sabemos quién es la voladora. Sí, Lolita. Lolita, bueno, Lolita, como la identifiquen. Entonces, el conocimiento justamente de estas obligaciones, que es parte de lo que nos ocupa, para efectos de que cumplan de manera correcta. Primero, por un principio de solidaridad, ¿de acuerdo? Todos estamos obligados a contribuir para los gastos públicos. Y yo parto de esto, de esta premisa, José, no sé si la compartas. Si las personas que trabajan por sueldos y salarios contribuyen porque les hacen las retenciones, todos los demás, y no hay forma que ellos no contribuyan, José. Claro. Todos los demás, entonces, que realizan actividades económicas o que perciben ingresos, tendríamos que estar también, claro, ¿verdad?, contribuyendo. Entonces, un principio de solidaridad social. Y luego, pues, agregándole, por supuesto, el evitarnos problemas, por supuesto, con las autoridades, cumpliendo de manera adecuada y oportuna. De esta forma, dentro de la primera obligación a la que haces referencia, a partir de esa lluvia de ideas que ustedes estuvieron, porque todo nace con una lluvia de ideas, claro, José, de esa lluvia de ideas que la aterrizaron, la pusieron en un proyecto, en un plan, como emprendedores que pueden llegar a ser, o al haberse reinventado, bueno, los lleva ¿a qué? A verificar cuáles son las actividades que van a realizar para que entonces puedan darse de alta correctamente en el RFC, José. Exacto. Y una vez que tienes el RFC, pues ya le entraste a la formalidad. Y entonces tienes la lupa del fisco. ¿Y qué pasa? Luego empiezas a generar riqueza, ingresos. Tienes que facturar para que te paguen, Armando. Tú eres mi cliente. En cualquier relación comercial, para que pueda uno cobrar, vamos a llamarla ahorita en términos generales, para que yo pueda cobrar, te tengo que mandar mi factura. Habrá ocasiones en donde, para que seamos más explícitos y estuviésemos hablando de personas morales, hay tres momentos diferentes que la ley dice aquí hay un ingreso, ¿no? Pero ahorita, para que quede clara la idea, es, te mando la factura para que tú me puedas pagar. Pero para que yo pueda facturarte, obviamente el paso número 1, el RFC, porque en ese momento voy a solicitarle al SAT pues mi certificado de sello digital, es decir, mi FIEL, mi certificado de sello digital, para que pueda yo timbrar una factura, porque hoy día es de manera electrónica, Armando, ya no es papel. Entonces, el SAT, pues ahora sí que le da la bendición a esa factura, electrónicamente se va al cliente y el cliente ya me puede pagar. Esa sería, digamos, que la segunda obligación. Es correcto. Y a partir de esa segunda obligación, que es la expedición de comprobantes, vamos a hacer algunos matices, si me lo permites, José. Claro. Para que nuestros amigos nos ubiquen bien. Una vez que ya se dieron ustedes de alta en el RFC, sea persona física, sea persona moral, a través del régimen que les resulte aplicable, nace justamente
obligaciones que son generales y ciertas obligaciones específicas. Y dentro de estas obligaciones generales a las que se refiere José, evidentemente está la expedición de comprobantes, ¿verdad? Pero van a decir, bueno, en todos los casos tenemos que expedir comprobantes, bueno, tratándose de personas morales, por los ingresos, evidentemente, ¿verdad? La mayoría de las personas físicas puede ser también, sin embargo, hay algunas particularidades, por ejemplo, sueldos y salarios, Claro, ¿no? sí. En sueldos y salarios, ahí no tiene que expedir esos comprobantes. Por ejemplo, en la enajenación, de bienes, José, también, claro. que son esporádicos, tampoco, ¿verdad? Así Es decir, es. hay algunas excepciones y por eso de las actividades que cada uno realiza, la forma de obtención de esos ingresos, para que se vea las obligaciones que tienen que cumplir. En este caso, por la expedición de los comprobantes a partir justamente de la obtención de sus ingresos, habría que ver si les resulta aplicable. En el caso que estaba refiriendo José, que es personas morales, a todas las personas morales les resulta aplicable, José. Todas tienen que expedir los CFDIs, que justamente lo que hace referencia es de que cuando se dieron de alta, miren, ya les tomaron la foto, e inclusive creo que hasta La foto de las iris de los ojos. del iris de los ojos, es decir, ya los tienen plenamente identificados. Te ¿verdad? pasan al piano. Exactamente, es decir, la huella, los ojos, ya no hay forma, es decir, no hay forma. Y entonces yo no entiendo por qué todavía pueden existir ahí contribuyentes que ya se murieron hace quién sabe cuánto tiempo, ¿verdad, José? Y siguen ahí todavía Algo vigentes raro, para el ¿no? SAT. Algo pasó ahí, pero bueno, sigue pasando. Ya sabemos que ahora sí que dicen que con el SAT, pues no te libras ni estando del otro lado. Armando, fíjate que, bueno, de antemano les damos buenas noches a todos. Gracias por sus comentarios. Lisette Miramón nos hace una pregunta. Armando, ¿cómo es el proceso de la factura? Es decir, obtengo un ingreso, quiero yo pensar que va por ahí. Pues para yo poder emitir un CFDI, tengo que cumplir con todos los requisitos a que se refiere el 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, es decir, los requisitos que deben de cumplir este comprobante fiscal. Entonces, yo, de acuerdo al Código Fiscal y a la resolución miscelánea, en esta vienen todos los requisitos, todos los pormenores que debe de cumplir este CFDI. Ese sería, en términos generales, el proceso. ¿Cómo voy a hacerlo? Primero me voy a la resolución miscelánea, reviso qué características es la que debe de cubrir el famoso CFDI para estar en condiciones de emitirlo. Esto puede ser a través del mismo portal del SAT. Exacto. O bien ¿Por un poder proveedor? contratar los servicios de un proveedor autorizado. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. De hecho, así es como funciona en la actualidad todo el tema digital. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que a través justamente de un proveedor de servicios de certificados digitales o a través del mismo servicio del SAT, es conforme se emiten justamente estas facturas. Y estas facturas amparan los ingresos, ¿verdad? Así es. Necesariamente los ingresos. Y para eso deben de tener justamente su certificado fiscal digital activo. Vigente. Vigente, Activo. José. ¿Por qué? Porque hay algunos supuestos en donde se los pueden suspender, ¿verdad? Suspender de manera temporal o de plano cancelarlos. Pero ese no es nuestro tema, ¿verdad? Ese no es nuestro tema. Nuestro tema es el cumplimiento de de hecho, sea de obligaciones. paso, nada más para este año Eso nada más. 2021 hubo una reforma por ahí para los del 17H bis, que eran como temporales, los mandaron al 17H, que son cancelaciones definitivas. Sí. Pero son para ciertos contribuyentes que andan por ahí haciendo maldades, Armando. Pero también hay otros supuestos que si no presentan sus declaraciones, Sí, ahí que hay si que, hay inconsistencias. precisamente por eso la importancia de este programa, de las obligaciones, porque si no cumples con una obligación, Armando, pues el SAT, a través de las disposiciones fiscales, tiene la manera de cómo desquitarse. Qué relevante es esto de la vigencia justamente de ese certificado, José, porque, estimada audiencia, déjenme decirles, en el momento en el que les suspenden justamente el certificado para la expedición de esas facturas, se acabó su actividad, porque si no pueden expedir las facturas, ¿Cómo cobran? no pueden cobrar. Y si no cobran, ¿cómo pagan? Exacto. ¡Wow! ¿No? Y entonces, oye, ¿cómo solventas tus gastos? Por eso tienes que tener mucho cuidado con el envío de tus declaraciones. Aquí no estás haciendo maldad, estás siendo omiso.
Que es muy diferente, que ¿verdad? es diferente, Es diferente. que ahorita lo vamos a comentar. No hay dolo, ¿verdad? No, No hay para dolo. nada. Es decir, no tengo la intención de poder hacerlo. Simplemente que, pues la verdad es que la omisión, el desconocimiento me llevó a la omisión. Exacto. Que por eso es justamente mandarles estos flash para que ustedes los tengan. Dovan Rafael nos pregunta, ¿qué se puede hacer en caso de que los trabajadores que solicitan su devolución ante el SAT, pero se la niegan porque su patrón enteró menos de lo que retuvo en el ejercicio? El caso clásico, ¿no? Ay, bueno, inclusive, ¿qué les dicen? Bueno, por lo menos de aquí entiendo que le entregaron, le devolvieron un poquito. Hay casos en donde, como el patrón no enteró, se pues la no te devuelvo negaron. nada. No, se la negaron, dice que se la negaron, pero va, ¿qué es lo que sucede ahí, Rafael? Rafael, lo que sucede ahí es de que la autoridad, inclusive les dice a los trabajadores, a ver, vayan y díganle a su patrón que entere los impuestos, las retenciones, vayan Sí, y díganle a eso su es patrón para que entere las retenciones, imagínate eso, no son obligaciones de los trabajadores, por eso la importancia de estudiar las obligaciones. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se puede realizar? Y ya vamos a hacerles un flash ahorita en personas físicas nada más de sueldos salarios, José, si me lo permites. ¿Qué podemos realizar en ese sentido? Obviamente lo pueden hacer a través de un medio de defensa, pero se los van a cobrar muy caro. Vayan con la Prodecon. Ahora sí que acúsalo con la Prodecon. Van Sí, con la Prodecon, claro. la Prodecon los defiende, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Vayan con ellos, los van a defender, por supuesto que los van a atender y van a obligar a la autoridad a través de los medios de defensa correspondientes que les obliguen las cantidades a las que tienen derecho. Y ya con el flash les digo, no todos los de sueldos y salarios tienen obligaciones de presentar la declaración anual. No tienen la obligación, salvo que excedan de 400,000 pesos 400,000 anuales. pesos. Esto nos lleva a qué? Pero, sí, que no tienen esa obligación, pero si tienen deducciones personales, José, pueden optar por presentar esa declaración anual. ¿Para qué? Para que entonces tengan la devolución, ¿verdad? Claro. De las cantidades que les retuvieron. Las deducciones personales las vemos en el 151 de la ley del impuesto sobre la renta. La obligación de los 400,000 lo vemos en el 98 de la propia ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Así es. En donde podemos ahí observar que si nosotros ejercemos esa opción, sueldos y salarios, ejercemos esa opción para efectos de presentar nuestra declaración anual, porque es opcional ahí en ese sentido. Tenemos deducciones personales, ¿cuáles? Gastos médicos, hospitalarios. En estas épocas, Hasta el nutriólogo, bueno, el psicólogo. Que imagínate. hoy día la gente está como estresada, ¿no? ¿Qué ha pasado con el confinamiento? Pues todo esto, Ocasiona. todo recurrió, por supuesto, desde luego. Ahí están las deducciones personales que ustedes pueden hacer en su declaración anual y con ello obtener el importe justamente de la devolución de sus impuestos. Esto es lo que pueden hacer, Raúl, acudir con la Prodecon o si no, con un contador Que te les haga metan además un calambre, Armando, porque tú sabes que el Código Fiscal de la Federación tiene previsto que cuando un patrón retenga y no entere, eso es un delito de defraudación fiscal. Sí, claro. Además, y déjame decirte, como defraudación fiscal, ya lo dijo José, es delito, no infracción, ¿verdad? O sea, tiene consecuencias, tiene consecuencias penales. Hay una figura que se llama, bueno, lo conocimos así en la reforma, ¿eh? Se llama chismoso fiscal, ¿no? Pero es, vaya, el término es colaborador fiscal. Pues vamos a decirle, ¿no? Claro. A la autoridad, ¿quién es ese patrón? Díganle a la autoridad, ahí en la página del SAT hay la forma de denunciar a esos patrones. Háganlo, hagan valer sus derechos. Tienen toda la libertad de hacerlo y sí van a obtener las devoluciones, Raúl. Estábamos entonces justamente en esas obligaciones, ya expedimos los comprobantes, la necesidad de contar justamente con la vigencia del certificado por virtud justamente de que si no, pues no cobramos. Pregunta Sandy, al cumplir con la omisión de las obligaciones, ¿se puede reactivar el certificado? Efectivamente, el código también lo tiene previsto. Te dice, oye, pues te restringo de manera temporal el certificado de sello digital. Pues alega lo que en tu derecho convenga. Entonces, evidentemente, tú vas a ver cuál fue el motivo, subsanas y necesariamente te lo tendré que reactivar. Presenta las declaraciones que tengas que presentar, pagas los impuestos que tengas que pagar, que hayan motivado justamente el que te lo hayan restringido, y con eso se reactiva el certificado. Y si acaso fue cancelado, no importa, te vuelven a dar otro, José, para que puedas cumplir con esas obligaciones. Por supuesto que sí, desde luego que sí se puede. Y entonces, derivado justamente de el cumplimiento de la obligación de expedir comprobantes, que por cierto, si no cumplen ustedes, bueno, pues también vienen las sanciones, ¿verdad?, correspondientes. Que estas sanciones, bueno, pues derivan en situaciones que pueden ser administrativas, José, pero también tienen otra naturaleza. Sí.
porque el no expedir comprobantes por los ingresos obtenidos, eso nos lleva a que el cumplimiento de la siguiente obligación, que es el registro en la contabilidad, no se lleva a cabo, José. Y entonces hay una defraudación fiscal equiparada del 109 del Código Fiscal de la Federación, en donde dice, si no declaras todos los ingresos, pues es un delito de defraudación fiscal equiparada, José. Claro, de hecho, el mismo código lo tiene previsto como tal, dice que hay delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución en perjuicio del fisco federal. Que eso es el 108. Sí. Pero el 109 que estamos haciendo matiz, es que cuando se declaren que ingresos menores o deducciones mayores. Lo ¿verdad? comento para tener el juego completito y la gente pues sepa Claro. lo que tira cuando omite ingresos. Sí, por supuesto, es delito. Al final de cuentas, la defraudación fiscal o la equiparada son delito, delitos, son claro. propiamente delitos y se persiguen por querella. Bueno, nos puede llevar hasta ese escenario. Es importante entonces tomar en cuenta, José, siquiera para mandar su declaración anual ahorita en marzo, porque las personas físicas la van a mandar en el mes de abril. Pero ahorita en el mes de marzo corresponde a personas morales. Tienen vigencia sus claves y su fiel para poderlo enviar, porque si no está vigente, Ya no la puedes mandar. no la puedes mandar. Y es precisamente de lo que vamos a hablar mucho ahorita, porque ya expediste facturas para registrar tus ingresos, para soportar tus ingresos. Así también cuando tú realizas erogaciones, Armando, tienes que pedir facturas para respaldar tus erogaciones. Y entonces ya tienes los ingresos y los egresos, vamos a llamarlos ahorita así. Y el paso siguiente, la obligación siguiente es elaboración de la contabilidad, de acuerdo a lo que reza el artículo 28 del Código Fiscal y el mismo reglamento. Aquí les sugeriría a las personas que nos siguen, que sean muy cuidadosos y escrupulosos en seguir, digamos que paso a paso, el artículo 33 del reglamento, porque te dice de principio a fin cómo deben de ser tus registros y con qué los tienes que respaldar, Armando. Inclusive viene el cargo y el abono. Sí, exacto. Inclusive viene el cargo y el abono. Nada más, ¿sabes qué? Ahí no les dice a qué cuenta cargar y a qué cuenta abonar, ¿verdad? Claro, Nada se más supone dice que eso, tiene a lo mejor el que estudia contaduría ya lo dijiste. sabe, ¿no? Ya lo Pero dijiste. no así el que estudia Derecho. Ya lo dijiste, se supone. Híjole, entonces de verdad, ahí es para compartirlo. Se supone que sabemos, entendemos, manejamos, dominamos la técnica contable. Es decir, cargo, abono, naturaleza de la cuenta y qué representa el saldo. Se supone que con eso también manejamos, ¿verdad?, las normas de información financiera, las 5 series de las normas de información financiera. Nosotros damos por hecho que sí lo manejamos porque en la obligación de llevar contabilidad necesariamente se encuentran vinculados, José, Sí. justamente esas normas para el efecto de cumplir adecuadamente con las características de la contabilidad. Y nada más haciendo un pequeño matiz. La obligación de llevar contabilidad no la encontramos en el código. En el código encontramos las El estado características, de ¿verdad? la contabilidad. Cómo se integra la contabilidad. El 28 y el 33 es el que estamos haciendo referencia. La obligación la encontramos en el 76, por ejemplo, de personas morales, ¿verdad? 76, fracción primera de las personas morales del régimen general, ¿verdad? En tratándose del IVA lo encontramos en el 32, fracción primera, en el 10, en el 19, en fin, así. En cada una de las leyes específicas vienen esas obligaciones, pero no solo de la contabilidad, sino también la de expedir los comprobantes, ¿verdad? Y viene la otra, que justamente es donde vamos a profundizar un poquito más. Pero fíjate que aquí hay otra pregunta muy interesante, Armando. A ver. Dice May Angelo, ¿cómo bancarizar la cuenta bancaria sin caer en procesos de defraudación fiscal y operaciones simuladas? ¿Cómo bancarizar la cuenta bancaria? La cuenta bancaria está bancarizada, ¿no? Pues sí, yo creo Yo creo que yo creo sucede que esto. la pregunta a lo mejor no fue Vamos a bien redactada, pero vamos a tratar de pensar. intentar. ¿Vamos a interpretarla? Sí. ¿La interpretamos? Va. La interpretamos. ¿Qué pasa con esto de bancarizar? Que yo creo que es a lo que se refiere. A ver, es que las personas físicas generalmente dicen, llevo una cuenta
bancaria fiscal y llevo otra cuenta bancaria que no es fiscal, ¿verdad? Quizás se pueda referir a ese caso. Tal vez, sí, José. yo creo que sí, porque dice, sin caer en procesos de defraudación fiscal. Sin caer en procesos de defraudación fiscal ni tampoco de operaciones Simuladas. pues no hay ningún problema. Todos los ingresos provienen ¿de dónde? ¿De actividades lícitas? Sí, están en una cuenta bancaria. ¿Cuál? Bancomer, ¿no? Todos los ingresos provienen de una fuente lícita. Sí, entran a una cuenta bancaria. De esa cuenta bancaria, por los cuales se expidieron los comprobantes, por supuesto que ya dijimos. De esa cuenta bancaria, entonces, se hacen los traspasos a la otra cuenta de Banamex, José, que dicen que esa cuenta de Banamex es la no fiscal, ¿no? Vamos a llamar de esa forma. Entonces, la fiscal es de Bancomer, pero todo lo que entra en la cuenta de Banamex es vía traspaso entre cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí ya la bancarizaste sin ningún problema y sin ninguna simulación. Y además consideraste todos los ingresos. No, Los por eso estoy respaldaste, diciendo, etc. acá en la de Bancomer, ahí son los ingresos, estás depositando los ingresos. En la cuenta de Banamex simplemente haces traspasos y ya se acaba el problema. ¿Verdad? Pero tú estás colocando un supuesto a lo mejor bien portado. Porque puede ser el caso clásico de que algunos, como tú dices, aquí tengo la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal. Entonces en la cuenta fiscal solamente meten lo que declaran. Pero en la cuenta no fiscal a lo mejor tienen por ahí ingresos en efectivo, los cuales no declaran. Porque fíjate que desafortunadamente en el mercado, luego como que difunden mal el tema, Armando. Le dicen, si tú metes esos dineros en esta cuenta no fiscal, por ellos no estás obligado a pagar impuestos. Cosa más falsa, porque cualquier ingreso que tú generes y que lo cobres aún cuando sea en efectivo, todo es susceptible de pagar impuestos. Aunque no hayas emitido una factura, aunque lo tengas en otra cuenta, cuando tú haces eso y tú pretendes bancarizar, quiero yo pensar bancarizar, sin caer en temas de defraudación, pues yo creo que está medio complicado, ¿no? Es decir, pues aquí meto esa lana por la cual no pago impuestos, pero pues que quede registrada en los bancos y no voy a caer en defraudación. Pero por supuesto que estás cayendo en defraudación porque no estás declarando los ingresos y por consecuencia el impuesto correspondiente, Armando. Por eso cuando cuando hacemos el matiz de operaciones lícitas, que son facturadas Claro. y adecuadamente acumuladas para el pago. Pero aquí hay un punto relevante. En el momento en el que lleven una cuenta fiscal y una cuenta no fiscal y se ubiquen en los supuestos a los que está haciendo referencia José, se están ubicando desde luego en situaciones de defraudación fiscal. ¿De acuerdo? Defraudación fiscal con las consecuencias que la misma conlleva. Ahora bien, ¿cómo los van a detectar? ¿Cómo se van a dar cuenta? Pues el SAT le puede pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le mande todas las cuentas bancarias aperturadas por un contribuyente. Y además se van a ubicar en los supuestos, pero así derechito. Supuestos de discrepancia fiscal, José, del Otro tema 91. Discrepancia bonito. fiscal del 91. Hoy íbamos a hablar nosotros de personas morales y ya nos llevaron a personas físicas. Pues mira, eso es en abril, pero atendemos las preguntas para que vean cómo los atendemos, ¿verdad? No, pero fíjate que pues para que las personas morales, pues la misma ley de renta te dice que hay un artículo que señala la obligación para las instituciones de crédito de reportar al SAT todas las cuentas en donde se realicen depósitos en efectivo arriba de 15,000 pesos mensuales, Armando. Entonces, de que tiene elementos la autoridad fiscal para fiscalizar, valga la redundancia, los tiene. Solo que a veces, por desconocimiento, dicen, pues además ya feneció la ley del impuesto a los depósitos en efectivo. Aquella que estuvo vigente hace varios años, en donde lo que se hacía era el banco, cuando tú depositabas en efectivo, te retenía un tanto por ciento y se lo enteraba al fisco. Como ya no está esta ley, mucha gente se quedó con la idea de que voy al banco, deposito efectivo y no pasa nada. No, sí pasa algo. Porque cuando son arriba de 15,000, el banco tiene la obligación de reportárselo al SAT. Entonces, que no les sorprenda que de repente les vaya a llegar una carta de invitación para decir, oye, chaparrito, ¿qué crees? Encontré ciertos dineros en ciertas cuentas, las cuales parece que no las estás declarando. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo y le agregaría nada más, yo consideraría que ni siquiera lo hicieran por menos de 15,000, ¿no? En efectivo pueden depositar todo lo que quieran siempre y cuando lo declaren, ¿no? Claro. Es decir, depositan todo lo que quieran, pero declárenlo. Recordemos que hay algunos casos en donde se cumple con la obligación del pago del impuesto vía retenciones, vía retenciones, y para eso se obtienen los comprobantes
propios de las retenciones. Recuerden que en el 109 de la defraudación fiscal equiparada existen los supuestos por los cuales se va a considerar dicha defraudación, que son ingresos menores, deducciones falsas, que si las retenciones. Esos supuestos los tienen que atender, ¿de acuerdo? Pero el cumplimiento de las obligaciones, aquí la parte relevante, es que en el momento en el que ustedes cumplan con las obligaciones, se van a salir de esos supuestos, José. Claro. O sea, no tienen nada que temer. Cumplan ustedes con sus obligaciones de manera adecuada, es decir, vamos a darle al SAT lo que le tenemos que dar, Claro. pero no vamos a darle más, ¿verdad? Por eso el tema de los sueldos y salarios, en donde yo les refiero, que pueden ustedes presentar su declaración anual, deducir sus gastos personales, porque hay algunos que tienen créditos hipotecarios, entonces pueden deducir los intereses por esos créditos hipotecarios y obtener un saldo a favor. Los honorarios médicos, ¿quién no fue al médico en esta pandemia, José? Entonces, al hospital. Claro, tienen ahí opciones que ustedes pueden allegarse, en tratándose de personas físicas, y podríamos profundizar un poquito más allá, pero vámonos a las personas morales, porque las personas morales son las que tienen que presentar la obligación en este mes. Vamos a resolverle esta duda a Rubén Mendoza. Fíjate, dice, por ejemplo, en plataformas digitales las comisiones que cobra la misma no se obtiene un comprobante fiscal. Sin embargo, dentro de las constancias de retención viene un dato que indica el monto total de comisiones por la aplicación. Pregunta, ¿se puede considerar este dato como deducción y no caería dentro del artículo 109? No, aquí vamos a poner de ejemplo la plataforma de Uber. Uber, cuando en sus cuentas depositan los servicios que presta la persona física, que presta servicios de traslado de personas vía terrestre, los dineros llegan a la plataforma y la plataforma se cobra lo chino, se queda con la parte que le corresponde y el resto se lo da a la persona física, previa retención de los porcentajes a que se refiere el 113A de la ley de renta. Esta comisión, Uber te manda un comprobante. Obviamente ese comprobante no va a ser con tantas jaladas que nos piden aquí en México. Ese requisito, aquel, una bolita, una estrellita, nada de eso, Armando. Es un comprobante en donde nada más se señala Uber, su residencia Holanda, la cantidad, etc. Eso es un comprobante que te sirve de deducción, porque a tu cuenta no llegó ese dinero. Claro. Y tú lo puedes hacer deducible y no tiene nada que ver con el 109. Claro, por supuesto. Estamos hablando de que en el 109, para efectos de las deducciones, sean deducciones falsas, y esta no es una deducción falsa. Entonces, o ingresos menores a los realmente obtenidos. No fue un ingreso realmente obtenido porque, bueno, al final de cuentas hicieron ese descuento, ¿verdad? Entonces, aquí no hay tema de defraudación fiscal en tratándose de estas plataformas. Ya hiciste tu contabilidad, Armando. Viene la siguiente obligación. De conformidad con las normas de información financiera, el 28 y el 33. Sí. De conformidad con las normas de información financiera 28 y 33, y entonces viene la época de las declaraciones. Ok, ya te dice de alta en el RFC, ya facturaste, ya registraste la contabilidad, la que me sirve de fuente para elaborar las declaraciones fiscales. Y precisamente estamos en época de declaraciones. Desde el mes pasado, Armando, muchos se quedaron con el Día del Amor y de la Amistad, pero pues estaban las informativas, las del Seguro Social. Ahorita estamos en época de trabajo, ¿verdad? Estamos en época de las declaraciones anuales de las personas morales. Sí, recuerden que el impuesto sobre la renta para efectos de las personas morales se calcula por ejercicio. No obstante, de la misma contabilidad, José, se realizaron pagos provisionales de manera mensual, ¿sí? A los que se refiere el 14 de la propia ley del impuesto sobre la renta. De tal suerte que de esos pagos provisionales que se hicieron de manera mensual, ahora vamos a hacer el cálculo anual, José. Y el cálculo anual tiene muchos matices y hay algunos puntos que son relevantes y deben de, nuestra audiencia debe de tomar muy en cuenta, José. Y esto es, a ver, ustedes realizaron durante el ejercicio justamente la expedición de comprobantes y estos comprobantes fueron de manera digital. ¿Y están en dónde? Están en la plataforma, ¿verdad? Yo les digo, están allá en el espacio donde está ese mundo de otros datos, ¿no? Ese mundo de otros datos. ¿Por qué? Pues porque en el momento que los bajan y empiezan a verificar, pues, ¿qué crees? Resulta que en la plataforma, aquí la recomendación es que bajen masivamente todos sus FDIs que tienen en la plataforma, primero de ingresos, ¿verdad? Y los crucen, José. ¿Los crucen con qué?
Pues con lo que tienen en la contabilidad, ¿eh? Claro. Aquí yo creo que sería bueno, Armando, ya que estamos en personas morales y que muchas de las personas que nos siguen pues están en la licenciatura en contaduría, hacer la precisión de que a lo mejor pudiera ser el caso de que no en todo ingreso haya un CFDI. Ingreso fiscal me refiero. Ah, claro, sí, por supuesto, desde luego. Entonces, ¿por qué? Porque no hay que quedarnos casados con la idea de que sumatorias de CFDI 10 millones. Entonces, en ingresos en la contabilidad, 10 millones. Para efectos fiscales, a eso me refiero. Para efectos de calcular el impuesto anual, a que se refiere la ley de renta en su artículo 9, en donde te dice ingresos. Fíjate que aquí La hay algo formulita chistoso. mágica, ¿no? La fórmula mágica que para ti, para mí, a lo mejor es pues ya como que de memoria, porque ya tenemos años en ese rollo. Oye, ¿no? pero yo les digo... Pero hay algunos que les preguntas y no se la saben. Precisamente por eso nuestra intención de pues, recalcar sobre de qué son los puntos básicos que debes de conocer tú, estudiante que nos sigues. Yo por lo menos siempre les digo a mis alumnos, a ver, la formulita mágica del resultado fiscal, del cálculo del resultado fiscal de las personas morales del artículo 9 se la tienen que aprender como el Padre Nuestro. O sea, se la tienen que Oye, aprender como el Padre si Nuestro. soy ateo. Ah, bueno, también, no importa, ¿no? Pero se lo tienen que aprender necesariamente, de ingresos acumulables, deducciones autorizadas, inclusive lo de la PTU para ver que me dé la utilidad fiscal y después restar las pérdidas fiscales pendientes, amortizar el resultado fiscal. A lo que hacías referencia, por eso empezamos diciendo, a ver, de conformidad con el 28, 33 y las normas de información financiera, porque no solo el hecho de expedir los comprobantes fiscales representa la obtención de un ingreso, porque si no, acá tendríamos que ver, tendríamos que profundizar, pero es lo normal en un control interno cuando cuando vas a obtener un ingreso, expides un comprobante, si tienes un buen control interno. ¿Esto por qué? Pues por los diferentes momentos de acumulación, ¿no? Del 17, sí, que es sí. no necesariamente, dice el 17, fracción primera, ¿no? Y tiene inciso A, inciso B, inciso C. Inciso A se expida el comprobante que ampara el precio de la contraprestación pactada, ¿no? Y el inciso B, entonces, ¿qué te dice? Se entregue la mercancía o se proporcione el servicio, ¿no? Y el inciso C, que se cobre se cobre total o parcialmente, contraprestación. ¿verdad? Por esos supuestos, porque puede ser por alguno de esos supuestos que no se expidió el comprobante. Pero si tienes un buen control interno, sabes que si entregas la mercancía, bueno, pues es porque ya está amparada con una venta, ¿no? Aquí valdría la pena hacer la siguiente precisión, Armando, de decir, no sé tú, a lo mejor aquí tu opinión es distinta, pero no importa, de todas maneras lo voy a decir. Adelante. Lo contable, Eso es lo no, bonito. lo contable no está casado con lo fiscal. Y un No, ejemplo claro. es, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Un ejemplo es, por ejemplo, anticipos. Contablemente, ¿qué haces tú? Cargo a bancos con abono a un pasivo. ¿Por qué? Porque esa lana pues, te viene de un cliente. Sí, claro. Pero fiscalmente, ese anticipo es un ingreso. Sí, claro. Entonces a eso me refiero cuando lo contable no está casado con lo fiscal. Hay que tener mucho cuidado en ese rollo. ¿Por qué? Porque hace rato decíamos, se supone que sabes contabilidad, pero si no la sabes, pues entonces quisieras casarla con lo fiscal y entonces vas a registrar pues ahí algo contablemente un ingreso cuando no es ingreso. Ah, bueno, aquí hay un tema que es relevante. Y el tema que es relevante, acabamos de decir hace un momento, el inciso C de la fracción 1 del artículo 17, y ahí dice que aún y cuando provenga de anticipos, ¿verdad? Y entonces ahí hay y es más, dentro del mismo formato de la declaración anual se encuentra la otra formulita complementaria, ¿no? Y por eso ahí viene la fórmula de la conciliación contable fiscal. ¿En donde qué? En donde justamente armonizas, ¿verdad? Los conceptos fiscales no contables, los conceptos contables no fiscales y demás, como el que haces referencia. ¿Por qué? Porque el anticipo de clientes es un concepto fiscal no contable, un ingreso fiscal no contable. Y ahí tenemos otros tipos de ingresos y demás, ¿no? Como que, como la utilidad fiscal en venta de activo, ¿verdad? Como la enajenación de acciones, como el ajuste anual por inflación. Y fíjate que hay otro, para que veamos cómo correlacionamos la contabilidad con la ley de renta. Ejemplo, en la deducción de fíjate, contablemente un activo le llamamos, contablemente pues activo fijo, fiscalmente es una inversión, contablemente se deprecia, fiscalmente es una deducción de la inversión. Entonces aquí la diferencia es la actualización de la depreciación y fiscalmente tú vas a tener una deducción superior a la contable. Por ejemplo, si estamos ahorita en personas morales, el 27, que son los requisitos de las deducciones, te dice estar debidamente registrada en la contabilidad. ¿Pero qué crees?
que en la contabilidad tú registras la depreciación contable, no la fiscal. Y para solventar ese tema, pues el artículo 28 que comentábamos hace ratito del Código Fiscal, que te lista qué es lo que integra la contabilidad, te habla de las cuentas especiales, una cuenta de orden. Así Incluso los papeles de trabajo, en tu papelito, calculas la depreciación fiscal y fiscalmente deduces pues, esta parte, aunque contablemente no la tengas registrada, con eso cumples, o bien una cuenta de orden. Esto nos lleva a que, ahorita que estás haciendo referencia justamente a la depreciación, estamos hablando de la deducción de inversiones, Sí. en donde para el cálculo de la depreciación fiscal necesariamente tenemos que recurrir al artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Debemos de tener un papel de trabajo forzosamente para efectos del cálculo justamente de ese concepto fiscal, porque las mismas reglas de miscelánea nos señalan que los papeles de trabajo sirven justamente y se debe de cumplir con ese requisito para efectos de la deducción de las depreciaciones. Así es. Así entonces tenemos conceptos fiscales y conceptos contables. Debemos de saber cuáles son esos conceptos fiscales, cuáles son esos conceptos contables. De tal suerte que entonces, en tratándose de ingresos, debemos de verificarlos a través de los FDIs, les digo yo, es una recomendación, bajen los FDIs de manera masiva y hagan el cruce con qué. Llevaron papeles de trabajo y deben de tener papeles de trabajo, José, en un buen control interno de, pues cada mes, llevar los FDIs que han expedido que obtienen por ingresos y al mismo tiempo los que tienen por los egresos obedeciendo a las devoluciones, los descuentos y las bonificaciones, ¿verdad? Así Porque es. si no, entonces pueden caer en un problema. ¿Cómo se dan estos problemas, José, de los FDIs? Cancelan uno, pero lo cancelan allá arriba y no lo cancelan en la contabilidad. Uh-huh. O viceversa, ¿verdad? Puede ser. Lo cancelan en la contabilidad, pero no lo cancelan arriba. Y entonces ahí van a existir diferencias. Estas diferencias las va a detectar. Claro, claro. Además, habría que cruzar lo que ya declaramos de ingresos nominales en los pagos provisionales, porque inclusive en la misma declaración anual viene todo el vaciado, ¿verdad? Así es, así es. Viene todo el vaciado. Entonces imagínense, si ustedes en la declaración anual no tienen cruzados los ingresos nominales que se realizaron en el pago provisional con los ingresos acumulables de la declaración anual, van a tener diferencias. Claro, necesariamente. Por eso hay que hacer las cosas como Dios manda, desde el principio. En cada mes, tu Exacto. contabilidad, tu papel de trabajo para el cálculo del impuesto de que se trate, sea renta o sea IVA. Aquí hay una pregunta, bueno, un par de preguntas que nos hacen Armando, y dice Diego Hernández. Una empresa de comisiones, seguros, una empresa de seguros, está solicitándole a uno de sus comisionistas refacturar comisiones del año 2018 a la fecha. Pregunta, ¿el SAT podrá requerir el pago de impuestos por esas facturas nuevas? Aquí yo creo que se está confundiendo el hecho de que yo facture. Aquí por la pregunta es, en su momento hubo una factura que respaldó un ingreso. Que ya se acumuló. Que ya se acumuló, la persona física, la comisionista. Y hoy, por X o por Y, la aseguradora le dice, no, refactúrame esas comisiones. Y ellos preguntan, ¿por esa refacturación hay pago de impuesto? Pues se supone que no, siempre y cuando de la primera vez hayas pagado el impuesto respectivo, porque si no, entonces estamos en problemas. Aquí debemos de tomar muy en cuenta, Diego, algo que es importante. No simplemente es el hecho de refacturar. No. No es refactúrame así nada más, refactúrame por refactúrame. O sea, vas a cancelar el CFDI anterior, vas a emitir un CFDI por sustitución con la clave 04 o vas a emitir un CFDI de egresos por vía de ¿qué? De nota de crédito, y entonces cancelas el anterior y entonces ya le refacturas, ¿verdad? Claro. O sea, tenemos que seguir el procedimiento adecuado. Lo que tú decías hace ratito, cancelas ahí arriba, pero en la contabilidad no. Entonces aguas con eso. Hay que seguir el procedimiento adecuado porque si no, entonces sí puede caer. Porque si no cancelas la primera, entonces el fisco te va a decir, chaparrito, parece que volviste a cobrar, Es págame. correcto. Doble acumulación. Y sí se puede dar, sí se da. Y entonces, Daniel, perdón. Adelante. Y Daniel Carmona, saludos Daniel, saludos a todos. Yo creo que converge con nuestro comentario que comentábamos hace ratito. Dice, recordemos que generamos información con base en las normas de información financiera para la toma de decisiones, la cual no necesariamente es la misma para efectos fiscales. Lo que vamos a señalar. O sea, Daniel está de acuerdo con nosotros, sí. ¿No? Entonces estamos totalmente de acuerdo, Tiene Daniel. paloma. Qué bueno, ¿verdad? Muy bien. Sí está tomando la clase correctamente. Bien, mandamos saludos a
Uciel Samaniego, muchos saludos. No veo a los demás, mándenos Es que un ya van saludo, por corriendo favor, para mandarles el saludo correspondiente. Además del cruce de la facturación, esto en tratándose de los ingresos, verificar si se ubicaron en alguno de esos supuestos o no, José, se tiene que revisar el cumplimiento que yo digo es fundamental, porque en tratándose de ingresos, fíjate lo que sucede, en tratándose de ingresos, al que se refiere el 16 y el 17 de renta específicamente, porque el 18 también y demás, la autoridad siempre es, en ingresos acumula todo, ¿no? Y en deducciones, espérate, tranquilo, relájate. Primero tienes que cumplir con todos estos requisitos y que obedezcan a las deducciones, a los conceptos, gastos, costos que se refiere el artículo 25 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en tratados de personas naturales, obviamente, y tienen que cumplir los requisitos del 27, José. O sea que hay que verificar además Claro. que se está cumpliendo con todos estos requisitos. O sea, si son estrictamente indispensables, fracción primera. Exacto. ¿Qué es el estrictamente indispensable? Podrían decir ellos. ¿Y cuál sería estrictamente indispensable, José? Fíjate que es un tema muy, muy interesante. Se supone que estrictamente indispensable es para cuando una erogación está relacionada con las actividades a las que tú te dedicas. Y como estamos hablando de personas morales, con tu objeto social. Por ahí hay unas tesis de la Corte que hacen mención de que en el caso de que no realices estas erogaciones, se podría haber impedida o impedido el desarrollo de tus operaciones, así en términos generales. Pero cuando ya estás en la práctica, Armando, fíjate que por ahí encontré un amparo en donde pues los magistrados rechazan unos honorarios del contador que solicitó un saldo a favor del contribuyente y el SAT llega y dice eso no es estrictamente indispensable, va para atrás. Entonces nos vamos a encontrar con temas de la vida real muy, muy interesantes. Pero Claro. ahorita en términos generales es todo lo que tú necesitas realizar, erogar para llevar a cabo tus actividades. Llevar a cabo las actividades que nos generen un ingreso, ¿verdad? Que nos generen un ingreso. O sea, mandamos saludos a Jairo, mandamos saludos a Rubén Mendoza, Román, muchos saludos. Gracias por seguirnos. Díganos de qué universidad o díganos de qué localidad nos están siguiendo para mandarles un saludo con muchísimo gusto. Y hablando justamente de esos requisitos, José, aparte del tema de tengo que verificar y saber si es estrictamente indispensable o no. Aparte, bueno, pues necesito obtener el comprobante, ¿no? Y hacer el pago, fíjate, el pago vía transferencia o con tarjeta de crédito, tomando en consideración el límite de 2,000 pesos, ¿verdad? Se excede de 2,000 pesos. Claro. O sea, si excede de 2,000 pesos, tiene que ser forzosamente de esa forma. Si no es de esa forma, no cumple con los requisitos. No cumple con los requisitos. Y eso me da también entrada para el siguiente punto. Necesariamente tienen que ser pagadas con sistema financiero, ¿sale? Claro. Cuando sean arriba de 2,000 pesos. Pero que quede claro que la ley de renta permite otras formas por las cuales no hay necesidad de que haya flujo, sí, de que haya un pago a través del sistema financiero. Y entonces si hay algún estudiante de Derecho nos va a entender el tema de cuando se entiende por erogado, cuando... Exacto, la extinción de obligaciones por cualquier forma de extinción de obligaciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el 2185 del civil, José. Compensación. Compensación. Y también vienen las demás, compensación, innovación, confusión remisión, y demás. Remisión, ¿verdad? Por supuesto. De pago. En otro programa lo podemos tocar con muchísimo gusto. Esa otra forma de extinción de las obligaciones. Pero aquí, con referencia a la fracción tercera, respecto del pago de más de 2,000 pesos con transferencia, abono de cuenta y demás, a nombre del beneficiario, hay una particularidad, José, que nos lo señala el reglamento de renta, específicamente el 41 del reglamento, es que son los pagos efectuados por terceros, ¿verdad? Es decir, puede intervenir un tercero, el cual puede realizar ese pago y después el contribuyente pagárselo, de tal forma que no necesariamente, ¿verdad?, se da ese supuesto. Entonces, podemos encontrar diversas formas en la actividad, en el ejercicio, por supuesto, en la práctica real, que no necesariamente existió ese pago, ¿verdad?, y de esa forma. Además,
ya nos está señalando y ya hemos estado hablando respecto justamente del cumplimiento de la obligación de la contabilidad. Pero hay una deducción específica, José, un requisito específico, perdón, de la fracción 5 y la fracción 6 en cuanto a las retenciones. Ujú. Es decir, a las personas que les realiza la retención, la persona moral, a las personas físicas que les realiza la retención, o personas morales, sea el caso que sea, si no se pagan esas retenciones, José, Si no las retienes. si no la retienes, si no la pagas y no Claro. se la pagas al SAT, la retención, pues entonces no sería deducible la base. Hablaremos, por ejemplo, para que quede más claro aquí, Honorarios. salarios. Salario. No retuve por X o por Y, por la nómina esa. O bueno, sí la retuve, pero no lo pagué. Ah, bueno, Por supuesto. estamos hablando de lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Del delito. Sí la retuve y no lo pagué, el delito, pero aparte de eso lleva consigo que la base no sea deducible. Claro. El sueldo y salario no sea deducible, Claro. si no se pagan esas retenciones. ¿Y hasta cuándo tendrían entonces para pagarlas? Es decir, ¿sabes que están presentando la declaración ahorita? Antes de que nos vayamos, van a presentar la declaración ahorita en el mes de marzo, José. Pero resulta que no pagaron las retenciones, no las han pagado. ¿Qué les podemos decir? Que las paguen ahorita, ¿no? Claro. Páguenlas ahorita para que sea deducible sus sueldos y salarios y que se considere espontáneo, ¿no? Y aunque no las quisiera pagar, Armando, acuérdate que está el Código Fiscal que dice que quien teniendo la obligación de retener no retuvo, pues lástima, chaparrito, de tu patrimonio sale el pago de esa Sí, retención. claro, somos responsables solidarios. Exacto. Recuerden que pueden realizar el pago justamente en este periodo antes de presentar la declaración anual en relación con el artículo 54 del propio reglamento de la ley del impuesto sobre la renta en relación con el 73. ¿Listo? Víctor Huerta, saludos, me dice saludos, profesor Padilla, dice que extraña los ejemplos del Taseco tu coco. ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién? Siempre Víctor? ponía de ejemplo yo, el señor Taseco tu coco. Ah, Taseco. Bueno, Taseco tu Y luego Román, saludos No, Román, ¿verdad? pregunta, ¿el pago de las deducciones en efectivo sería con IVA incluido o sobre el servicio o bien? Pues aquí insistimos, si son en efectivo solamente puedes hasta 2,000 pesos. Recuerden que por virtud del artículo 5, fracción primera de la ley del IVA, las deducciones, los requisitos para el acreditamiento de dicho impuesto están relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de la ley del impuesto sobre la renta. Van de la O sea, mano. Van exactamente de la mano. Entonces tenemos que cumplir con lo que se establece en el artículo 27. Y decía lo de las retenciones, que ya lo hicimos. Y hay una deducción, no quisiera que concluyéramos, José. No sé si nos sigan nuestros amigos, si nos excedemos a lo mejor unos minutos, pero fíjate, hay una deducción que con motivo justamente de la crisis económica que se está viendo, necesitan revisar nuestros amigos para su declaración anual. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de las empresas cayeron en falta de liquidez, José. Entonces, ¿por qué falta de liquidez? Porque no hubo flujo de efectivo. Quiere decir esto que tienen mucha cuenta por cobrar, pendiente de cobro, y hay algunas que no las van a recuperar, José. Entonces, valdría la pena que verificaran la fracción la fracción 15 sí. y la fracción 15 del artículo 27. ¿Para efectos de qué? Las deducciones de De créditos cuentas incobrables. incobrables. ¿Eso es una buena salida financiera? Por supuesto que es una buena salida financiera. Le notificamos a quien no nos pagó. ¿Para qué? Pues para que él realice la acumulación correspondiente. Y viene la tarea entonces, si el contador lo que hace es interpreta estados financieros, Armando. Si tú le presentas el estado financiero y ves ahí en el balance general el rubro de cuentas por cobrar y que está inflado, hay un nicho para que puedas hacer deducible las cuentas que en verdad están ahí y que ya no las vas a cobrar. Porque puede ser el caso de que también no están depuradas las cuentas. Es decir, está inflado el renglón de cuentas por cobrar. Paso número 1, depúralo. Claro. Paso número 2, esas ya prescribieron, va para atrás. Entonces, incobrables, deducción. Verifica la notoria imposibilidad práctica de cobro, ¿no? Verifiquen la notoria imposibilidad práctica de cobro. ¿Para qué? Bueno, pues para el efecto de que pues ustedes no tengan en absoluto ningún problema. Y así entonces, un requisito final
la obtención de los comprobantes de las deducciones, José, Ujú. que pueden cumplir con esa obligación justamente hasta el mes de marzo, ¿no? Hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo, si es que hay algunas deducciones que A ver si todavía no están aquí, porque como ya se cae en la Semana Santa. Sí, ya van a andar de vacaciones, ya van a andar de vacaciones, pero bueno, no se preocupen, no se nos corta exactamente a las 8, ¿verdad? No se nos corta, o sea que no, pero nos podemos seguir nosotros a las 9, si el auditorio lo pidiera, nosotros nos seguiríamos hasta las 9, ¿verdad? Pero bueno, esperamos que con estos puntos finos haya sido de su interés para efectos de la declaración anual. Quedan muchos, hay cantidad de situaciones que se tienen que revisar, José. Para ello, Armando, CADE tiene preparado un curso, es profeso para las declaraciones anuales de las personas morales, en donde se verán precisamente otros puntos más para que tú puedas estar en aptitud de elaborar tu declaración anual y enviarla sin problema alguno. Recordemos que tenemos hasta el 31 de marzo. Hablando de que se trata de contribuyentes de ejercicios regulares, porque puede ser alguno que haya tenido un ejercicio irregular y entonces el periodo para la presentación de la declaración cambia. Porque aquí cabe aclarar que sería incorrecto decir 31 de marzo. La ley te dice dentro de los 3 meses siguientes a la conclusión del ejercicio. Pero si estamos hablando de ejercicios regulares, pues evidentemente que terminó el 31 de diciembre y tenemos enero, febrero y marzo, 31 de marzo. Y entonces allá el 31 de marzo, miércoles 31 de marzo, estás mandando tu declaración y el folio de operación y la fecha 31 de marzo, 23:59. ¡Fum! Eres un contribuyente cumplido, Armando. Se han visto esos casos y es caray. Al final del camino, esto nos lleva a cumplimiento de obligaciones, por supuesto, nos lleva a cumplimiento de obligaciones, verificación de los ingresos, revisar los requisitos de las deducciones, pero sobre todo, José, amigos, algo que les recomiendo de manera muy personal es el hecho de que crucen la información, hagan el cruce de su información, porque este cruce de información nos va a llevar a que la autoridad detecte esas inconsistencias, José. Y a partir de detectar esas inconsistencias, pues vienen justamente los famosos exhortos, ¿verdad? Las invitaciones o los requerimientos, ¿verdad? Y si ya es con requerimiento, pues vienen las infracciones a que haya lugar. Y las multas correspondientes. Entonces, Armando, pues para mí ha sido un gusto haber estado aquí contigo en este foro para contar el tema de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Son más, pero pues el tiempo no nos da. Claro que sí, no olviden seguirnos, estamos cada 15 días aquí con ustedes, estamos para servirles, mándennos sus recomendaciones de temas que quisieran ustedes que abordáramos en este programa, participen más con sus comentarios, con sus preguntas, siempre vamos a tener una respuesta para ustedes. Y por supuesto, bueno, pues nos debemos a nuestra audiencia. Recuerden que tenemos dentro de los cursos que nosotros tenemos preparados para ustedes, como alumnos lo saben, no solo les vamos a dar el tema de el caso de la obligación que tienen que cumplir, sino de qué manera cumplirla en forma óptima. Es decir, hay que pagarle a la autoridad lo justo, ¿verdad? No lo que diga, lo que es. lo justo. Y dentro de eso justo, el conocimiento, el manejo y el dominio de la materia fiscal nos lleva a adoptar muchas de las estrategias y los beneficios, aprovechar los beneficios, José, que la misma ley contempla, doctor, para poder aprovecharlos en la presentación del cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio. Ni el pago de más, ni el pago de menos. Lo correcto. Lo correcto. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Hasta luego.